Hacedores de aire. Radio Atómica presenta Hacedores de aire. Hacedores de aire. Un programa, una entrevista a personas de radio. Hacedores de aire, hecho por Federico Mario Di Paolo en compañía del radialismo artesano. Hoy en Hacedores de aire. Martín Aragón. A fines de la década de los 90, Martín crea Eternamente Beatles, programa dedicado a los cuatro fantásticos de Liverpool. Este espacio, iniciado en FM Palermo cuando era la radio del barrio, recorre una gran cantidad de emisoras AM, FM y de Internet para finalmente anclarse en Continental. En todo este tiempo, Eternamente Beatles fue premiado y homenajeado de muchas maneras, pero tal vez el mejor lauro haya sido para Martín establecer una relación de trabajo y amistad con el maestro Juan Alberto Badía. Martín Aragón es un hacedor de aire. Del programa en Continental, ¿estás haciendo otra cosa? Yo laburo también, laburo en Continental y laburo en una web de entretenimiento, se llama larala.com, que tiene radios, tipo, ¿viste? De 100 radios que tiene Clarín. Bueno, así, entonces armo radios o temáticas de bandas, o de climas, pero siempre con lo que tiene que ver música y radio. Sí, estoy con eso. Y me da la posibilidad de hacer, si bien hay una oficina, es muy sistema americano, por objetivos, entonces me da para laburar en casa, armar las radios en casa. Ah, mira, pero ¿es algo, una empresa internacional? Sí, son unos yanquis que están invirtiendo acá. Mirá. Así que, ¿Cómo sí. se llama? Larala.com. Larala, como se pronuncia, así tipo la de cantar.com. Pero el grupo con el que maneja eso, ¿cómo se...? El grupo no, son dos socios, un argentino y uno de allá. No es un grupo grande. Son dos locos de internet, son los que inventaron en su momento de autos.com y se lo vendieron a Clarín en 8 palos verdes, como que arman empresas así de internet y después les hacen un nudo y las entregan con moño. La idea es que en el moño después estemos lo que estamos logrando ahí. Porque hay contenidos musicales, de ahí tenemos un lugar donde subimos bandas nuevas que se llama Sube tu Música, entonces todas bandas que están recién arrancando las ponemos ahí. Hicimos un convenio con The Cavern en el Paseo de la Plaza, entonces una vez por mes las hacemos tocar un sábado allá en The Cavern, entonces hay una movida de piola, es decir, por los dos lados, por el lado masivo, por las radios, y por el lado más under, con estas bandas nuevas que están arrancando, que le damos una posibilidad de estar en la página, yo las paso en mi programa, y después tocan en The Cavern, entonces como hay un objetivo ahí, está piola. Pero como radio solo música o tiene... No, por ahora solo música. La idea es que justamente darle ese diferencial, no como en 100 radios que te clavan separadores, sino que vos o Spotify, si no pagás, te clavan, viste, pagá tanta plata y no, solo música, entonces engancharlos por ese lado a la gente. Después seguramente, como pasa en todo, van a meter, pero una vez que te captaron. Me contaron que la otra vez en el domingo en el Luna Park con Scioli, que antes de que hablen, que tuvieron horas y horas, la música que sonaba era una cumbia de Spotify, porque cada tanto se escuchaba encima gratis. Claro, no garparon. Podrían haber pedido una cuenta de alguno que tuviera. Sí, que contratase o te alquilás el Luna Park para darle ese marco, todo. Bueno, un tipo que pase música, ¿no? Es básico. Aparte, hoy, qué sé yo, no es que es muy complicado. Con la tecnología de ahora, va un tipo con una de estas y ya está. Pero... Cerramos la puerta de ahí, pues. Dale. Esto también lo te pago, mira que lo gato le hicieron.
Es el costo de tener gatos. Una vez más estamos en Hacedores de Aire, este programa que va al encuentro de radialistas, de gente que tiene pasión y compromiso con el medio radial, y nos encontramos en esta ocasión con Martín Aragón, eternamente Beatle, podemos decir ya para identificarlo. Y bueno, primero te agradecemos mucho el encuentro y la charla que vamos a empezar. Contento, la verdad el agradecimiento es mío y contento de estar en esta movida que está buena. Ya me gusta, ya del vamos, el nombre seduce. Y Martín, ¿cuál es tu primer recuerdo como oyente de radio, ¿no? ¿Qué era lo que escuchabas? ¿Qué era lo que te llamó de la radio? Porque yo calculo que el que hace radio empieza escuchándola, ¿no? El oyente de radio, voy a pegar esta última frase que acabas de decir. Los que hacemos radio tenemos la obligación de seguir siendo oyentes de radio. Ajá. Yo recalco mucho eso con la gente que laburo, nunca dejar de ser oyente de radio. Mirá. Pero contesto tu pregunta. En mi casa había una Hitachi de cuero, tipo Spica, pero era marca Hitachi. Y era lo único que había, que la usaba y decidía mi viejo que se escuchaba allí. Con lo cual siempre estuvo el tango, estuvo primero Antonio Carrizo, Cacho Fontana. Y cuando yo empecé en mi preadolescencia, pude tener ya una radio chiquitita mía, de esas tipo cancha. Ajá. Pero bueno, esa ya me la llevaba yo a mi cuarto. No, es Pica, algo parecido. Sí, era un poco más moderno, pero el estilo es Pica. Y recordemos a la gente que está escuchando o que está viendo que en ese momento, o cuando yo estoy hablando, en la televisión a las 12 de la noche o antes inclusive, había un señor que te decía muy buenas noches, o aparecía un sacerdote que te daba la bendición, y se acababa, no había más nada. De hecho, en la mayoría de las AM no había programación de trasnoche. Empezaron poco a poco algunas AM a animarse y a alargar la programación. Y lo primero que agarré en ese momento era justamente, yo tendría 13 años, fue al programa Imagínate de Juan Alberto Badía y Graciela Mancuso, que hacían en Radio del Plata. Y iba de 22 horas a 5 de la mañana. Hacían 7 horas de lunes a viernes, que estaba auspiciado por Flecha Juventud. Y ahí fui Que eran zapatillas. Exactamente, eran zapatillas. Ahí fue mi primer contacto con la radio como oyente de elección que quería elegir, con el agregado que Badía en ese entonces los viernes dejaba ir a los oyentes a Radio del Plata. Estaba en una casona en Avenida Santa Fe 2043, esos números que uno le queda para siempre, porque los viernes tenía un estudio muy grande de Radio del Plata, y qué sé yo, sería año 74, 75, calculo yo. Nos dejaba entrar a determinada cantidad de oyentes, tenías que hacer una cola antes y entrabas los viernes. Entonces yo generalmente los viernes mi programa era hacer la cola ahí en Santa Fe, ir a las 8 de la noche para que dejaran entrar y ir a estar la radio. Así ¿Y te quedabas hasta las 5? Sí, me quedaba hasta las 5, sí, era si no, mis viejos no tenían una contraorden, sin celular, sin nada, una vez que entrabas ahí ya te quedabas. Así que la radio nació un poco porque Badía tenía un espacio de los Beatles ahí, así que la radio, mi relación con la radio nació allí. O sea que también tu relación con la radio está marcada también por el cuarteto de Liverpool. Sí, yo venía con el cuarteto de Liverpool antes de mi relación con la radio, es decir, con los vinilos, con mis compañeros de colegio, porque mi viejo era más del palo del tango, no se escuchaba Beatles en casa. Entonces yo escuchaba Beatles con mis amigos o por radio. Y en radio el que te pasaba Beatles era Badía, o yendo un poco más atrás tenías que ir a Modarte en la Noche, que estaba Pedro Aníbal Mancilla, que también tenía su bloque Beatles. Pero si no, tenías que ir al vinilo y a otra cosa, si no, no había otra cosa. Y ya que lo nombraste, Martín, ¿cuál es tu relación? ¿Cuál fue tu relación con Juan Alberto Badía?
Con Badía fue maravillosa toda mi relación, porque yo empecé, como les acabo de contar, como un simple oyente. En el año 98 a mí se me ocurre esta idea de hacer un programa exclusivamente de los Beatles, que se llama Eternamente Beatles, en FM Palermo, una FM Palermo chiquitita, estaba en la calle Güemes y Araos, en una casa vieja. Sí. Y allí yo, después del segundo o tercer programa, me acerco a Juan y le cuento la idea y le hago una nota para el programa. Ahí él se entera de la existencia del programa y se genera una linda charla. Lo veo 2 veces más en eventos así que tenían que ver con los Beatles, y me pasa algo muy loco en el año 99, que él siempre lo recordaba y a mí me encantaba que lo recordara, que yo estaba en Liverpool, había ido en Liverpool, y iba caminando por la calle peatonal, donde está el Cavern, el famoso Cavern donde tocaban los Beatles, y de repente me veo venir a un tipo muy parecido a Badía. Digo, mira qué tipo parecido a Badía. Broadcastings, radio, emisora, propaladora, streaming, hacedores de aire, las personas tras los fierros. Y de repente miro al tipo que estaba al lado del parecido a Badía y veo que era una cámara de Telefe, que estaba con las 3 pelotas de Telefe. Entonces vuelvo y definitivamente era Juan. Y enseguida nos reconocimos mutuamente. Juan Martín, bueno, él había ido a hacer una cobertura, en ese momento estaba Sábado Bus, el programa de Repeto, y estaba la Beatle Week en agosto del 99. Sigue siendo todos los agostos la Beatle Week en Liverpool, y había ido a cubrirla. Y la cuestión es que, bueno, nos pasamos casi una semana juntos en Liverpool, imagínate, me lo fagocité, y ahí empezó una relación muy linda. En el 2002, yo tengo, para hacerte lo más concreto posible, después andamos donde quieras, pero en el 2002 él estaba en Radio Ciudad, de director de Radio Ciudad, claro. Y yo le digo, mira, quiero hacer el programa de los Beatles en tu radio de Pinamar. Él tenía Estudio Playa en Pinamar. Y yo en la locura del speech que me había armado, después en la inconsciencia también, porque le estaba pidiendo a Badía hacer un programa de los Beatles en su radio, sí. ¿No? Un irrespetuoso absoluto. Y en un momento me para el carro y me dice, pará Martín, con la voz levantada. Me dice, ¿qué? Le digo, asustado. Te dije que sí 3 veces y no me escuchaste. Y así fue que me encuentro con el 2003, todo el verano del 2003, haciendo el programa de lunes a lunes, porque bueno, la programación en la costa va de lunes a lunes, hice Eternamente Beatles de lunes a lunes, y a partir de ahí una relación que maravillosa, que la vuelta a la vida me encuentra también en su radio. Yo me había ido de Millennium y él me llama un día haciéndome una nota por un cumpleaños de Ringo Starr. Me dice, ¿y Eternamente Beatles? No, en este momento no estamos en el aire. ¿Y cómo te ves Eternamente Beatles en Jab Radio? Jab Radio era la radio que él había armado en su casa de Pilar cuando se había enfermado. Juan Alberto Badía. Jab, pero él decía Jab. Él decía Jab. Nos peleábamos, pero Jab, no, pero Jab suena más radial, decía. Entonces, pero era por Juan Alberto Badía, claramente. Entonces por eso me quedó el Jab Radio, pero sería Jab Radio. Y bueno, fuimos a hacer el programa Eternamente Beatles ahí, estuvimos el último año y medio, hasta muy poquito antes que falleció, con Juan, que ya en ese entonces, pasado tantos años, era mi amigo. Pero también un desafío porque Juan era mi amigo, pero adentro del estudio era Badía. Y Badía me encontré en un momento, el primer programa, sin haberlo pensado en realidad, me encontré que yo le estaba diciendo... Juan, como era su casa, no tenía un operador adentro, operaba él, la consola. Entonces me encontré que yo le estaba diciendo a Badía, subí la cortina, bajá la cortina, va separador, una situación media rara, inclusive él era comentarista, columnista del programa, y yo le decía, Juan, participá más. Y me decía, no, si no yo te falto el respeto, este es tu programa. Después si hacemos otra cosa... Entonces fue una lección también, un aprendizaje... hasta el último día. Bueno, estaba en función operador y estaba en operador de radio. Absolutamente. Y con el aprendizaje que a veces se equivocaba, con el pif que puede tener cualquier operador. Él tenía un micrófono
a su vez, porque como te decía era columnista también del programa, pero él cuando se equivocaba, por ahí que tenía que mandar algo y quedaba el bache, él, esta cosa increíble que lo que tuvimos ahí nos lo llevamos en el alma, él te hacía el separador en vivo mientras arreglaba el quilombo en la computadora. No. Entonces, bache, Ajá. y salía. Estás en Jab Radio, las 24 horas, música documental, todo en vivo, bla, bla, bla. El tipo se manda hasta lo que durara arreglar la macana que había hecho. Y una vez que la arreglaba, toc. Entonces, vos, oyente, nunca te habías enterado que eso había sido producto de un error, entre comillas, y era un Badía que no había grabado ese separador, sino un Badía en vivo que estaba arreglando su propio error, ¿no? Una cosa increíble. Que solo un tipo como Badía creo que podía hacer, con la humildad de un Badía, ¿no? Porque también para los que nos ven, un Badía en los años 80, con un Badía y compañía, es el Tinelli de hoy. Era un tipo que te hacía 40 puntos un sábado, con producciones de 8 o 9 horas, con bandas en vivo, y bandas, estamos hablando de Charly García, todo, sí. Soda Stereo, el Flaco Spinetta, Papo, los número uno, no era que venía cualquiera. Y además estaba rodeado también de un equipo muy importante. En ese Sí, momento. sí, siempre, Juan, de eso lo aprendí mucho de Badía, rodearte de gente que sabe más que uno, o inclusive cada uno, los que estamos en radio, sabemos nuestros defectos. Sabemos dónde podemos pifiar más y más lo que por ahí estamos en la cabeza de algún grupo laboral. Entonces, eso siempre me enseñó Juan y yo lo aplico. Bueno, yo estoy flojo en esto, a ver, ¿quién es el que más sabe de esto? Vení. Y no si uno está seguro de sí mismo, esto es un ganar-ganar, porque haces lucir al otro en un lugar donde realmente se mueve maravillosamente bien, y a vos te nutre como el programa y como el producto que le querés dar al oyente, que en definitiva es para ellos lo que estás haciendo. Y yendo a la historia también de este programa ya emblemático, me decías, por arrancar, o una futura 18ª temporada de Eternamente Beatles. Nos contaba fuera de esta charla ya grabada y más formal sobre las diferentes radios que atravesó Eternamente Beatles y los diferentes climas. Muy interesante eso, venir de una transmisión de fútbol de ascenso y hacer el programa después a estar en una FM. Claro. Bueno, arrancamos, para hacer un hilo conductor, arrancamos en FM Palermo, Sí. Después en Estudio Playa. Cuando Palermo era la radio del barrio. Era del barrio. De Belgrano, ¿no? Ahora es una empresa grande. Exactamente, FM Palermo era 20 cuadras a la redonda y ahí, sin internet. Estamos hablando del año 98, no tenía página web. De ahí saltamos a Estudio Playa, que ahí se hizo uno de las bisagras, la primera bisagra que Badía me pide oxigenar el programa. ¿Qué quiere decir oxigenar? Hasta ese momento era un programa exclusivamente para apasionados o fanáticos Beatles. Yo iba a hacer el programa a la playa donde escuchaba a mi madre o un hijo mío. Entonces empezamos a poner secciones con música de otras bandas y de otros estilos. De ahí nos escucha alguien de la red y tenemos una reunión en el año 2005 de Radio La Red, sí, 2005 para ser exacto, y principio del año 2006 arrancamos en Radio La Red. Como vos bien decías, el sábado nos entregaba el Pollo Viñolo, ese Mariano Clos, qué sé yo, quien estuviera haciendo el fútbol según la importancia del partido del sábado, ahí al repalo, y bueno, ahí arrancábamos nosotros a los gritos, y mantener a la gente despierta, porque era el sábado a la medianoche hasta las 2 de la mañana. Y después de un ciclo maravilloso, porque en la red estuvimos por primera vez nominados al Martín Fierro, fue todo un desafío, era el único programa musical en una radio deportiva en ese momento. Claro. Más, encima empezamos en el 2006, todo ese espacio lo quería todo el mundo para hacer un programa del Mundial de Alemania, creo que fue, y aparecimos nosotros, Pablo de León, que le quiero dar el crédito, confió en nosotros y dijo, no, va a este programa, y bueno, gracias a Dios la embocó. Después del periodo de la red nos vamos a Millennium,
Y ahí fue algo totalmente distinto, porque fue del grito desaforado de un gol a hablar ahí abajo y estás en Millennium. Entonces, desde cambiar la cortina de Won't Be Long nos íbamos a Here Come the Sun y hacer algo más intimista. Y era un desafío, porque dijimos, bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Estaba Neusta todavía? No estaba, era solamente de Santiago Ponlecica, Ajá. que creo que sigue siendo el mismo dueño. O por lo menos en ese momento era de Santiago Ponlecica. ¿Y, ¿no? ¿Y él hacía alguna recomendación musical o algo? Él, sí, se metía en la Se artística. metía. Ujú. Teníamos algunos Claro, bueno, ¿cómo problemas. No se va a meter si es es el paño del... su radio, Claro. es su radio y... Pero era mi programa, y él me llevó por lo que nosotros hacíamos en la red. Pero nada lo suficientemente grave como para el cambio de ideas y de perspectivas y un ciclo que nos sirvió a los dos, tanto a Millennium como a nosotros. Se enferma Juan, y Juan, nosotros terminamos el contrato con Millennium, quedamos sin aire, se enferma Juan y Juan nos dice... Si quieren venir así, mira, pues somos una banda, vénganse todos. Casi un año y medio en Jab Radio o en Hub Radio, en la radio de Badía. Y ahí fue uno de los momentos más difíciles. Cuando se muere Juan, después de haber hecho el programa con él, recordemos, yo empecé mi primera se escucha radio, era de Badía, y terminó que él me hacía la operación técnica. Sí. Jamás soñado. Y entonces pensé que el ciclo de Eternamente Beatles había terminado y había concluido. Ajá. Y sin embargo, qué sé yo, pasó unos meses, 6, 7 meses. Juan quería, me lo había dicho en la intimidad, que yo siguiera con el programa, es más, quería que la radio siguiera, que desgraciadamente no sucedió. Y me junto con gente de Radio El Mundo y nos ofrecen un espacio. Y no, en una semana, pero literal, en una semana me junto con el equipo y digo, muchachos, está esta oportunidad, o lo hacemos ahora o terminamos, o Eternamente Beatles ya cumplió su ciclo. Y donde 2 me dijeron que sí, nos metimos. Al final fuimos todos. Fue difícil, estuvimos un año y monedas, fue difícil porque faltaba algo y era Juan, claramente. Entonces hubo que darle una vuelta de tuerca, que no la terminamos de dar lo suficientemente bien, con lo cual ahí decidí que también estaba por concluido el ciclo. Ya venía el verano, me iba a hacer radio de nuevo, Estudio Playa, un programa nada que ver, ¿no? Durante Eternamente Beatles, este cuarto hijo, yo hice otros programas de radio paralelamente. Y en Estudio Playa estaba una persona de comercial de Continental. Me dice, ¿y Eternamente Beatles no lo haces más? Y mira, ahora no, terminamos en El Mundo, son 2-3 meses. Y vos llamame cuando vuelvas. Y esto es enero de 2014, el llamado fue en marzo del 2014, y en abril del 2014 estábamos al aire. Y bueno, no paramos nunca. Desde abril hasta hoy no paramos ni un solo fin de semana. Con una repercusión maravillosa, con un Martín Fierro en el medio. Así que bueno, eso es un poco la historia de este cuarto hijo que tengo. Y Martín Aragón, con quien estamos hablando en este Hacedores de Aire, ¿cómo articulás en tu caso la imagen con la radio, que parece algo contradictorio, ¿no? En un comienzo, pero hoy la radio también tiene imagen. Esta charla sale por radios, y la estamos también grabando con cámara. Se sacan fotos dentro de los estudios, se incorporan cámaras. Está Radio Mitre, no entiendo bien por qué tiene una cámara fija, mostrando también a Longobardi tomando un café. O Vorterix ya hace otro tipo de formato, que no es ni televisión ni radio, lo que hace es internet. ¿Qué te parece a vos la imagen en la radio? Mirá, me pasan 2 cosas. Una, soy de la vieja escuela que la radio es radio y no imagen. Pero como soy una persona que necesariamente tengo que estar en la última tecnología, y de hecho también, como charlábamos fuera de aire, también hago radio por internet y otro tipo de formatos radiales,
estoy con la tecnología. Sé cómo trabaja Pergolini, cómo hay una radio en La Plata, se llama Cool Radio, que tiene algo muy parecido, así radio multimedia. Entonces tengo que ser realmente un necio de desconocer eso. Y estoy aprendiendo a incorporar la imagen. ¿Dónde me cubro más en que la radio sea radio? En la AM, justamente. Continental, por ahí soy muy autorreferente con la radio, pero se puede aplicar a 2 o 3 más, no más. Se escucha casi la mitad de la audiencia es del interior del país. Hacedores de Aire, una charla abierta con los obreros de la palabra hablada. Entonces, hace muy poco estuve en La Barría, dando una charla, y hice el programa desde ahí porque estaba la muestra de Bob Gruen, el fotógrafo de John Lennon. De hecho, creo que todavía sigue en La Barría. Entonces ellos querían que yo hiciera el programa ahí, y bueno, la verdad que se portaban muy bien y me fui para allá. Y ahí dimensionás la cantidad de gente que te escucha, porque vinieron de pueblos de ahí cerquita, de Suipacha, de varios. Mirá, yo te escucho todas las noches. Y para ellos, la imagen, pero no existe. Es decir, no lo tienen incorporada. ¿Por qué? Porque están como yo en la radio, en la cama, porque la única que se escucha es la M local o la M continental y nacional. Lo otro hay fritura y pasás por el dial y no escuchas nada. Entonces, un poco estamos hablando o haciendo un programa para esa gente que todavía no tiene la imagen incorporada a la porque radio. Continental tiene una cámara. Continental ahora no la tiene. Ajá. Pero la tiene, no la tiene, no la tiene. Ajá. Pero el programa está adaptado a eso. Cuando nosotros hice 2 o 3 veces programas en vivo y quería darle imagen a la gente que estaba participando, lo que hago es que generalmente que la música que yo estoy pasando se refleje en la imagen. Es decir, si yo voy a pasar un tema Help de los Beatles, paso, qué sé yo, Help de los Beatles, los Beatles tocando Help, cosa que refiera. Cuando lo hago con público, en algún bar, o en este caso en La Barría o en estos lugares. Y si me toca el formato, si el día de mañana si me toca hacer radio en una radio como el Vorterix, bueno, se tendrá que adaptar. Creo que los comunicadores somos bichos que nos tenemos que adaptar a esto, claramente. Así que no me es un problema. Si me dejás, me dejás elegir, yo prefiero que vos te imagines cómo soy, que yo tengo ojos celestes, que estoy afeitadito, ¿viste? Imagínate lo que vos quieras. Pero eso porque es un rollo mío. Sí. Pero no, acá hay que adaptarse a todo, ¿no? Claramente. Justo me di cuenta que también esta pregunta de la imagen en la radio es volver a Badía, ¿no? Con aquella imagen de radio fue un poco precursor de eso. Sí, claramente fue un precursor. Ajá. Claramente, él hacía un programa de radio en televisión. Y él se olvidaba, y ese fue el concepto de él, que la gente se olvidara, la gente, te digo a sus columnistas, que los estaban televisando. De hecho, hacía apagar, la mayoría usaba la mínima luz que le permitiera a las cámaras, hacía algo muy intimista, y lo logró. Estuvo no solo en cable al principio, sino después estuvo en Canal 7, en un canal de aire. Imagen de radio claramente fue un precursor. Y de hecho en Jab Radio Juan tenía 2 cámaras. Y jugaba y ponchaba y nos peleábamos con esto de la radio sí, con imagen la radio no, pero ameritaba porque era una radio por internet. Entonces sabíamos que el tipo que estaba escuchando estaba en una computadora. Entonces si está en una computadora, dale también imagen. Y ahí coincidíamos, ¿no? Y bueno, justamente hablando de la radio por streaming, por internet, el formato también podcast, de programas que se graban y se escuchan en cualquier horario y día.
¿Qué te parece eso también con la radio? La radio como que fagocita esos lugares, ¿no? Que a veces, en vez de restarle, siempre le suma a la radio. No, al medio. sin duda que le suma. Yo creo que tengo una leve... porque seguramente todos te dirán que claramente le suma, por supuesto que sí. Lo que yo creo que por ahí le resta a los programas que uno hace en vivo y espontáneamente, donde no hay mucho guión, sino que te fluye. ¿Por qué? Porque ahí, si yo te hice un guiño a vos oyente con algún comentario, con algún título que te tiré o con algún tema, y vos lo agarraste, bárbaro. Si no lo agarraste, pasó. Pero en el caso que vos lo pongamos en un podcast o de otra manera, vos tenés la posibilidad de analizarme mucho. Lo escuchás 1, 2, 3, 4 veces, con lo cual entonces yo ahí te tengo que dar un producto distinto. Yo creo que el producto si vos lo vas a tener, te vas a tener la posibilidad de escucharla varias veces, como profesional debo darte un producto más... guionado. No sé si guionado, pero prolijo sí, más prolijo. Porque creo que la espontaneidad y esto es subjetivo, claramente, ¿no? Pero creo que la espontaneidad o el chiste por ahí que pasó ahí, a la tercera, cuarta vez que lo escuchaste, ¿qué estás diciendo este estúpido? Entonces, según sabiendo, yo por ejemplo, en Continental sabemos que no lo estamos haciendo, voy a esto, por el 2015 ya tengo la gente en la cabeza que va con podcast, pero hasta que no venga, yo sé que me vas a escuchar esa vez, y si te la perdiste, te la perdiste. Ajá. Si bien queda en la web de Continental, durante un mes quedan los programas. Ajá. Tenés la posibilidad. Sí. Pero la idea es, si te la perdiste, te la perdiste. Ahora, si vos me vas a escuchar, como pasaba en Chap Radio, que Juan dejaba el programa para que vos lo escucharas cuando quisieras, hacíamos un producto más distinto, más prolijito, más guionado entre comillas. A mí los guiones de radio me gusta romperlos. Ajá. Hay que saber hacerlo, como decía Peña, ¿no? Sí. Peña para mí es un referente en cuanto a... Él desestructuraba la radio, absolutamente. ¿Pero por qué? Porque sabía hacerla perfectamente. Claro. Hay gente que desestructura la radio desde nada. Hay que saber o tener incorporadas las formas para después deformar. Vos el rompecabezas lo tenés que saber perfecto. Una vez que lo sabés, lo tenés que saber, lo sabés bien, bueno, ahí haces lo que quieras, rompelo todo. Pero cuando yo te pido o amerita que lo emprolijes, lo sepas hacer al revés, lo sepas hacer bien. Pero pasa que no, que hay muchos colegas que se mandan a hacer la gran peña y vos le das un guión que te dan en Éter, en ISER o en cualquiera donde se estudia locución o producción y no saben qué es. Entonces ya ahí arrancamos mal. Primero sabe el libro, primero sabe el abecedario y después mezclarlo. Después mezclarlo como quieras. Justamente yendo a eso, a la academia, ¿no? A la escuela para hacer radio, ¿no? Porque estamos hablando específicamente de radio, ¿no? O sea, tiene que haber una escuela, tiene que haber una formación, o la radio se va haciendo también. Tiene que haber una formación. A todos los que estén escuchando y viendo, estudien locución, estudien producción, estudien guión, pero estudien. Muchos dicen, y es cierto, el productor se hace. Yo mis experiencias con Badía. Sí. Mis experiencias Perdón, ahora parece que productor es tener una agenda. En algunos casos, sí. Claro. Entonces tengo la agenda con todos los números, que encima ahora se actualizan con los celulares, en 2 meses te cambió la agenda. Sí, antes, claro. En los viejos productores tenían la agenda porque tenías el teléfono en la casa de China Zorrilla. Entonces China te atendía a ella. Ahora el celular, cuando colapsa de llamados, los cambian. Entonces también es relativo. Pero lo que yo digo siempre es, y más cuando tengo que conseguir a un colega, ya sea locutor, porque hasta los columnistas, por ejemplo en Eternamente Beatles, son todos locutores nacionales, o periodistas recibidos.
Lo mismo me pasa con los productores. ¿Estudiaste? Sí, bueno, vení. Y hay muy buenos productores sin formación académica, pero si lo pones a la par del otro, le saca diferencia que estudió. Es inevitable. ¿El productor se hace? Sí, se hace. Pero si el que se hizo tiene la formación académica, le saca ventaja. Así que sí, sin ninguna duda yo soy un pro académico en ese sentido. De lo que hablábamos hace un rato de lo de Fernando Peña. Tenés que saber el libro. Después rompelo, haces lo que quieras, tira el título y el diploma por la ventana, pero vos ya sabés cómo son las cosas. A partir de ahí anda para el lado que quieras y rompe estructuras. Pero primero tenés que estar y saber lo que es la estructura. Y volviendo al oyente, desde el otro lado, ¿cuál es el lugar que ocupa el oyente en tu radio, en tu forma de hacer radio, en tus programas? El oyente es todo, para mí es todo, pero a mí lo que me gusta darle al oyente, particularmente, yo no por ahí va a sonar soberbio, pero no importa. Creo que Eternamente Beatles es, no sé si el único programa que cuando volvés de un tema, te salta un columnista y te dice lo que pasaste es una cagada. Y se arma una discusión a partir de eso. ¿Entendés? ¿Cómo que qué malísimo lo que? Y interactuamos, porque adrede lo que hago yo es que no sepan los columnistas qué van a pasar los otros. Entonces, entre la producción y yo armamos todo el programa. Vamos al aire, somos 5 los que hacemos en la mesa. Y el único que sabe qué va a pasar soy yo en todas las canciones. Entonces, la sorpresa del columnista A con el columnista B es genuina. Entonces, y yo libero eso. Es decir, si te parece que es horrible lo que pasó fulanito, decíselo. Y eso genera una empatía con los oyentes maravillosa. Porque tenés el hincha de Julio Guillet, por nombrar uno, el hincha de Alejandro Moreira, el de Ignacio D'Amato o el de Belu Pelayo. Cada uno tiene su, o el deshincha mío, es decir, yo a veces juego una posición exagerada de defensa de Yoko Ono, por ejemplo, sí. Y bueno, tengo la andanada de llamados, mails y twitters y posts de Facebook insultándome o haciendo comentarios, pero está bueno eso que suceda, porque lo haces parte del oyente. Entonces el oyente en algún lado de los 5 que estamos en la mesa va a tener su representante, porque si realmente te parece una porquería, hay que decirlo al aire. Me parece que es una de las esencias o los diferenciales que tenemos nosotros, no decir, bueno Federico, qué lindo tema, vamos a la tanda y decir que bosta lo que pasaste. No, decímelo, te parece una bosta, decímelo y lo discutimos al aire. Sí. ¿Por qué? Porque al aire, del otro lado hay 2 tipos discutiendo, que uno es una bosta y al otro le gustó. Sí. Entonces que esa discusión que se da fuera del aire, fuera del estudio, se dé dentro del estudio. Sí. Y hasta le da contenido, ¿no? Porque sí, qué lindo, muy lindo, listo, ¿no? Se acabó la charla, ¿no? No hay más nada que hablar. Que claro que le da contenido, porque uno lo defiende desde un lado. Que Ignacio D'Amato, para contarle a la gente, es el primer locutor no vidente del país con oído absoluto. Entonces Nacho, cuando te destroza una canción, te la destroza desde un lado con una sabiduría y con argumentos. Y te salta Alejandro Moreira, que toca el piano, o te saca Julio Guillet, que fue el profesor de Alfredo Rosso, de Claudio Kleiman, de Sergio Marchi, y tiene una enciclopedia en la cabeza. Entonces te saca una enciclopedia, o Belén Pelayo, que es una locutora recién recibida, que desde su inocencia de escuchar a Vichy o Calvin Harris o lo último, dice, pero esto me suena a tal cosa. Entonces se da esto que hablamos, esto genuino de cada uno dar su parecer, y eso es contenido que no está guionado. Es espontáneo. Y eso cuando dicen lo que hacen más televisión, traspasa la pantalla, esto traspasa el parlante o lo que fuera que estás escuchando. Che, se están peleando en serio esto. ¿Y sabes qué? Sí, nos estamos peleando en serio. Y está buenísimo que nos peleemos. Y vos como oyente hoy por hoy, ¿qué es lo que escuchás? Nos contabas con qué empezaste escuchando en radio, hoy ¿qué escuchás?
porque hay también otro criterio, o nos han respondido diversamente estas preguntas sobre la escucha. Gente que nos dijo que para hacer radio no hay que escuchar radio porque si no copias cosas de otros. No, para mí no. Para mí es una burrada. Y con respeto a todo, y lo digo sin preguntarte quién lo dijo, ¿no? Esto lo dijo Larrea. Héctor Larrea, bueno, mirá, un fenómeno, fue amigo de mi padre. No, a ver, esto, una anécdota cortita antes de contarte. Hacedores de aire, con Federico Mario Di Paolo. Hacedores de aire, un mano a mano con artesanos de la radio. Cuando yo voy a estudiar locución, me junto con Antonio Carrizo. Antonio Carrizo, número 1. Muy amigo de mi padre, entonces aprovecho. Y me junto, él estaba en Radio Rivadavia, me junto en un barcito que está en Larrea y Arenales. La vida y el canto. Y exactamente, le digo, bueno, charlando de mil cosas, y en un momento le digo, ¿sabes qué? Yo ya había empezado locución, estoy estudiando locución. Y me hace así, Antonio Carrizo, locutor nacional, matrícula número 24. Ajá. 24. Porque se los dieron esa camada por orden alfabético. En la C, Carrozzi, es su apellido de verdadero, él lo pasó a Carrizo, carnet número 24. Y agarra, me hace así, al pedo. Carrizo me estaba diciendo que al pedo que estudiara locución. Porque él era de esto que yo te dije, hace radio. Esto que yo no creo, bueno, Antonio fue un autodidacta, claro. Es un autodidacta. Sí. Hablemos en presente porque lo tenemos todavía entre nosotros. Y volviendo a tu pregunta, no, yo creo que si no es el músico que no escucha, no me imagino a un García sin escuchar música para no influenciarme con alguien, sí. O qué sé yo, cualquier músico, qué sé yo, de afuera, no voy a escuchar Sting, nada, para así no compongo algo parecido. No, a mí me pasa lo siguiente, cuando no estoy en el aire, soy más selectivo en cuanto que elijo lo que... general, mirá qué contradictorio soy, pero escucho FM. Cuando no hago radio, cuando tengo estos periodos de 2, 3, 5 meses, 7 meses, que creo que fue el más grande, que son periodos también medios angustiantes, ¿no? Cuando uno no está al aire también. Claro. Pero soy un oyente de FM. Ahora, cuando estoy al aire, como ahora, soy un zapping de AM, absoluto. Yo necesito saber qué está pasando. Necesito saber cómo vuelven del informativo en determinado clima, porque no es lo mismo volver de un informativo donde te contaron que hubo un asesinato con 4 muertos, de volver a un informativo que te dijeron que River ganó la Copa. Entonces hay tantas variantes para saber manejar y ver cómo la M se va evolucionando, porque es un nicho distinto a lo que es la FM. ¿No tenemos en este momento una radio demasiado informativista? Cuando la radio puede ser más segmentada, como es el caso de un programa musical dedicado a los Beatles, o digo, hacer más segmentada en puntos específicos. Me parece que por ahí está muy corrido lo informativo, la M decís. Constante. Sí, sí, en eso coincido con vos. Yo creo que es un problema de los... Le voy a echar la culpa a los gerentes de contenido, que yo tengo que quedar bien con ellos, pero ¿sabes qué pasa también? Cuando agarras las mediciones y de repente ves que un programa como el de Longobardi y el de La Nata, más allá de toda opinión política, que no me voy a meter en eso, pues no tengo ganas, lo escucha el 50% de la gente. Sí. Y viste, te es difícil. Entonces, es por eso que cuando alguien se la juega, como se la jugaron conmigo en la red, o se la juegan ahora en Continental, a poner un programa de música en una M, decís, bueno, está bueno, pero sí, coincido con vos, que estamos demasiado saturados de información, de seriedad, y
va a terminar o termina siendo un boomerang, te aburrís. De hecho, la radio, más allá que es información también, no deja de ser una manera de despejarte la cabeza. Y si vos, vuelvo de mi realidad, del tipo que te labura por ahí 10, 12 horas y se prendió la radio, vos vas y le tirás una pálida, es un tema. O el formato en AM del informativo cada media hora. De hecho, pasan cosas todo el tiempo, pero para estar machacando cada media hora... Es una lucha que yo tengo. Pero la tengo... Pues imagínate, corta el clima totalmente. Pues yo logré con Continental que en las 2 horas que hago que hagan un informativo nada más. A la 1. A la hora, sí. Es decir, yo termino el informativo a las 12 y negocié el de la 1. Pero es todo un tema, porque también los entiendo y son colegas, es decir, son locutores que se eligieron... Ellos, para que contarle a la gente, generalmente el locutor que hace el informativo lo redacta él. Entonces el locutor redactor está haciendo su trabajo. Pero yo a veces, en algunas radios, que no voy a nombrar, pude negociar. Por ejemplo, bueno, durante Eternamente, que no se muera nadie. No me mates, gente, o no me metas en la acción. Si no es que se cayeron las Torres Gemelas o pusieron... Sí. O se murió Ringo Starr. Claro, piloteámelo. Entonces tenés algunos locutores que eran buena onda y te la pilotean. Mirá. Los que son estrictos y no te la pilotean y es lo que te decía hace un rato. Tenés que volver a generar un clima que tardaste 1 hora cuando viene un tipo que te comenta que se cayó un auto al riachuelo. Porque ya el tono, la musiquita, es todo diferente a lo que estabas haciendo vos. Completamente diferente. Tenés que generarlo de distinta manera. Tenés que llevarlo de menor a mayor. Bueno, volvé con un separador, mete un tema, contá una cosita. Es decir, de nuevo es un arrancar. Porque no puedo arrancar como si eso que escuchó el oyente hubiera pasado en otro lado. No, fue el mismo tipo. Que le contaste una cosa y ahora le está diciendo viva la vida. Una incoherencia. Es medio incoherente. Y la radio también se enseña, se explica que son 4 elementos, ¿no? La música, las palabras, efectos de sonido y el silencio. Sí. ¿Qué lugar ocupa el silencio en tu radio, en tu forma? Para mí es maravilloso el silencio. El silencio es maravilloso. A mí me gusta jugar con los silencios y como vos bien lo describiste, el silencio es una herramienta más. Como en la música también. El gran peruano Guerrero Martínez creo que fue el que enseñó a muchas generaciones y a mucha gente el uso del silencio en la radio. Antes el silencio era bache. Claro. Y a veces es bache. Pero cuando está bien utilizado, por ahí es muchísimo más fuerte que cualquier otra definición que yo te pueda hacer ante la conclusión de algún tema por ahí. Y yo me lo permito cuando me ha tocado reemplazar a Badía en su programa que hacía toda la vida en Pinamar y fue el cierre de ese programa y me tocó a mí conducirlo y nos quebramos todos y se hizo un silencio pero abismal y lo dejé. Ese silencio era lo que estaba pasando en la mesa. Y creo que estafás a la gente si se lo escondes. O ante una reflexión importante, darte esos 2-3 segundos, claro. Dejar al oyente que piense como estás pensando vos. Exacto. O si estás charlando en estas entrevistas, a mí me gusta hacer muchas entrevistas con gente que no esté en el palo de la música, por ejemplo, qué sé yo, necesariamente, con muchos actores. Entonces, no hace mucho tuve una charla muy linda con Diego Peretti, y donde él hace muchos silencios, y el saber respetar, el que piense en la respuesta. Y creo que eso genera también, es un generador de climas. O después de alguna pieza musical que quisiste poner específicamente, por ahí también dejar un respiro, ¿no? De palabras. Sí, porque a veces uno en el afán, y los locutores somos terribles, los locutores somos una raza especial, nos enseñan a hablar, claro. Tenemos que hablar todo el tiempo, no, por suerte está cambiando en la docencia, y a los chicos les están enseñando esto del silencio.
Mirémonos a los ojos, no hay imagen. La gente se está dando cuenta que está pasando algo acá. Es importantísimo el silencio. El silencio bien empleado, que también no es común, pero también yo creo que tenemos, mirá lo que te voy a decir, yo creo que en la radio, siendo parte, tenemos mejores oyentes que son mucho mejores que nosotros como profesionales. Creo que el oyente en la Argentina es un excelente oyente de radio. Creo que el oyente argentino sabe qué escuchar, sabe diferenciar un buen programa o no, Sí. sabe diferenciar un buen profesional que no, y está un paso arriba de nosotros. Sí. Y también creo diferencia el bache de un silencio puesto a propósito. Por eso se dan cuenta. Claro. Por eso se dan cuenta. Y por eso a determinados programas le va muy bien, a determinados programas le va muy mal. A mí, en mi carrera, desde que hago radio, me ha ido muy bien y me ha ido muy mal. Y cuando haces el por qué te das cuenta. Pero antes se dieron cuenta ellos. Antes se dieron cuenta ellos. Y te dejaron de escuchar. Y ahí recién te das cuenta vos. Y en este año 2015 calculamos que estamos más o menos. ¿Por qué sigue existiendo la radio? Le preguntamos a Martín Aragón, con quien estamos hablando, siendo el primero de los medios electrónicos, ¿no? Ya por cumplidos 90 años. ¿Por qué sigue existiendo la radio como formato, como medio de comunicación de masas? Creo que la radio no muere nunca. Creo que la radio va a convivir con estos sistemas que hablábamos de podcast, de poder escuchar por internet cuando vos tengas ganas, pero la radio, que yo prendo un aparato, sea una computadora ultrasónica, sea el celular último modelo que te acaba de dar Apple, o una radio a pilas, y del otro lado hay un tipo de carne y hueso, que en ese mismo instante que vos estás en el auto o siendo sereno en un garage, hay un tipo hablándote, eso va a seguir existiendo. Por eso pasaron 90 años y estoy seguro, no vamos a estar nosotros, desgraciadamente, en otros 90 años habrá otro Federico preguntándole a otro Martín y dirá, mirá, hace 180 años que la radio, y yo creo que es esto, es la comunicación, la necesidad de comunicación. Muchas veces nos sentimos solos en la vida. Ajá. Y creo que la radio, a veces, el que se lo permite, es una compañía. Y no es lo mismo, por lo menos, y vuelvo por ahí soy reiterativo en esta charla, Federico, en la subjetividad. Todo lo que hablé es subjetivo. No tengo ninguna verdad revelada. Siempre hablo desde mí. Pero no es lo mismo para Martín prender una computadora y escuchar un programa o escuchar, cosa que hago. Voy a escuchar a Peña, a ver, quiero escucharlo a Reboira Lynch, porque me divierte muchísimo. Y lo hago. Pero no es lo mismo eso, la compañía que me hace Peña desde un programa que hizo hace 10 años, a la compañía que me hace un tipo que me está contando que está lloviendo, que me está contando lo que está pasando, lo que pasó ayer, que yo también viví, que sé que está ahí, en un lugar determinado, que me lo imagino. Claro. En mi caso, porque lo conozco, pero puedo imaginármelo, hay 1000 radios que no conozco, y me imagino que está en algún lugar, por ahí solo, operándose él mismo, o con otro, tomando mate, comiendo bizcochos, y eso me hace sentir a Martín menos solo. Y creo que eso le hace sentir menos solo a muchísima gente. Por eso Martín cree que después de 90 años la radio sigue existiendo así. Muy bien. Pensaba lo de Peña, claro, sería hoy escuchando sus programas grabados más como una película sonora, ¿no? Porque es algo que ya fue hecho antes, digo, y a nivel también es casi de ficción, ¿no? Sí, pura ficción, y aparte ahora con el tema que han compilado las secciones según los personajes, es maravilloso también, porque una cosa, y esto quiero que sí quede claro, Federico,
un pensamiento mío no necesariamente desestima a otras posibilidades. A mí me encanta escuchar compilados de radio. Sí, sí, sí. Es decir, no es que esto y lo otro es una porquería. No, convive todo. Se entiende, sí. Entonces, escuchar a Peña en un compilado de 15 programas haciendo de Reboy la de Lynch me parece maravilloso. No reniego, al contrario, soy un consumidor y bienvenido que existan los archivos, y abogo porque haya sonotecas grandes, que no las hay tanto y hay que cuidar ese material. Sí. Pero no me olvidé la parte a dónde iba, de dónde me habías preguntado. No, estaba abierto el tema de la película sonora que te decía de Peña. Sí, como una película sonora. Sí, hay muchas películas sonoras, sí. Yo creo que la película sonora arranca cuando arranca el radioteatro. Claro. Esa ya es la primera película sonora. Ellos ya te están contando historias magníficas, historias con personajes, con actores, porque eran actores. No existía el rol del locutor como locutor en sí. El locutor en ese entonces era el que pasaba la tanda y el que te decía genial. Los demás eran los actores. Sin embargo, ese rol ya hoy se unificó. Sos un poco actor también, siendo claro, locutor, o ni siquiera siendo locutor, siendo un columnista deportivo o de lo que fuere. Pero sí, y la película un poco está en la cabeza de uno, y ahí está la pelea. ¿La mostramos o no la mostramos? ¿Mostramos la cara de Martín o no la mostramos? Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no. Y está bárbaro. Y está bárbaro darle la posibilidad a la gente. Por ahí que diga, bueno, yo sí lo quiero ver. Y apretar el botoncito de imagen. Y el que diga, yo me voy a imaginar cómo es. Y no voy a verlo. Voy a escucharlo. Por ahí ese sería una buena manera de por lo menos de darle la posibilidad a la gente de la elección. No sé, se me acaba de ocurrir. Y para terminar, Martín, uno siempre hablando desde la radio, ¿no? A través de la radio. Supongamos que se da vuelta la cosa por una vez y la radio te escucha a vos. ¿Qué le decís a la radio? Así como un ente. Qué pregunta, excelente, porque nunca me la había imaginado. ¿Qué le digo a la radio? Hacedores de aire. La radio no se nace, se hace. Yo le agradezco. Primero le digo gracias por existir. Desde el ser oyente de radio, gracias por existir. Y después le digo gracias por hacerme despertar cada día. La radio es mi vida, claramente. La radio es mi vida, y sobre todo los que no tenemos exposición televisiva, nos da la impunidad del anonimato. Entonces a mí me da la impunidad del anonimato, y eso se lo agradezco a la radio. Por eso peleo con la cámara. Podés observar lo cotidiano desde otro lado, digo, sí, porque el tipo conocido de la televisión no te puede mirar, no puede mirar a una señora en el colectivo igual que alguien que habla en la radio y que no es conocida su imagen, ¿no? Porque lo están mirando a él. A mí me ha pasado a charlar con muchos taxistas de Eternamente Beatles sin saber que yo era el conductor. Ah, hablando del programa. Sí, y me encanta eso. ¿Pero qué tal es este tipo? Pero no saben. ¿No te parece medio chanta? ¿No? Y eso es lo que te decía, la impunidad del anonimato, ¿no? Y aprendés, porque algunos te dicen, no, este es un chanta. No sabe nada, y ahí te sale el orgullo y decís, no, mirá, a mí me parece que sabe. O te dicen otras observaciones. Pero a la radio solo darle agradecimiento constante, abogar porque haya muchas radios, porque a veces cuando tenemos... Badía siempre decía, en la radio generalmente uno rema en dulce de leche, cuando haya viento de cola aprovechalo. Él siempre me decía eso.
Entonces yo digo, bueno, cuando haya viento de cola, aprovechemos esto, pero a veces me pasa que tengo algún que otro que trabaja conmigo y me dice, y llegan las planillas, las famosas y fucking planillas de IVOPE, y te dicen, fucking cuando te va mal, bárbara cuando te va bien. Entonces, ¿y cuánta gente nos escucha? Entonces yo siempre hago este ejercicio con mi gente. Digo, bueno, vamos a suponer que hoy nos va a escuchar una persona sola. Porque se trabaron la piripipi y va a escuchar uno. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Mandamos un disco completo de los Beatles y nos vamos a la casa? ¿O nos quedamos, somos 11, 12, nos quedamos los 12 a hacer el programa? Y la respuesta siempre es la misma. Nos quedamos todos. Pensé que no pongamos un disco. No, la respuesta es siempre la misma. Vamos entonces, y a mí me gusta sobre todo decir, bueno, a ese solo que está escuchando, vamos a hacer el mejor programa del mundo. El mejor programa del mundo vamos a hacer porque ese tipo se quedó o en la cama, o despierto, o está esperando que empiece ese programa. Vamos a darle el mejor programa del mundo, por más que esté ese solo. Y a partir de ahí ya te cambia la aguja del amperímetro de la cantidad de gente. Que obviamente, y no hay que ser mentiroso, todos los que hacemos radio nos encanta cuando nos va bien y nos escuchan y nos premian. Dejémonos de joder, no hay que mentir con eso. No, a mí, más allá de lo hacemos porque es nuestro trabajo y porque elegimos esto. Y yo lo voy a seguir haciendo radio por más me escuchen 10 o 10.000. Pero ahí está el punto. Hacerlo de la misma manera. No, hay 10, bueno, hagámoslo medio de taquito. No, hacerlo mejor que nunca. Y eso también me lo enseñó Badía. Porque Badía, desde Jab Radio, por ahí nos escuchaban 300 personas. Y hemos hecho programas antológicos. Con García, por ejemplo, un día que estaba Charlie en la casa de Juan y le decimos, che, Charlie, ¿querés coparte y hacer ese programa con nosotros? Dale. Y hicimos un programa para 500 personas. Y por ahí he hecho programas para 100.000 y no fueron tan buenos como ese, claro, sí, por ejemplo. Entonces siempre dar lo mejor. Muchas gracias, Martín Aragón. Gracias. Este saludo es el saludo de Badía en televisión también, ¿no? También, exactamente, tiraba la mano así, Juancito. Sí. Bueno, para terminar, ¿Paul McCartney está vivo? Está vivo, por favor. No es un robot. ¿No? Y si es el que murió, viste que dice que, como vos bien preguntaste, dice que se murió en el 66. Si el que se murió en el 66 es McCartney, el doble es 100 veces mejor, porque lo mejor de McCartney empezó en el 66. Así que por favor, esa pregunta a todos los colegas, libros han escrito. ¿En serio? No, Paul está vivo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Lo de Paul es terrible. Hay un argentino que escribió un libro. ¿Argentino? Paul ha muerto. Se basa nada más en la tapa del disco que no, hay mil boludeces, pero me llama el tipo y me dice, yo estaba en el mundo, y me dice, mirá, yo quiero. Mira, mandame el libro, digo, primero. Quería que yo le haga una nota. Leo el libro. Un desastre. Un chico de 12 años hubiera escrito algo mejor. Que se basaba en fotos de Google y en YouTube, en tal video que se mueve de una manera. No, una cosa indefendible. No tenía ni testimonio, nada, era suposición. Desastre. Yo se lo hubiera armado mejor, sabiendo que es mentira. Sí. Entonces, Eduardo, no me puedo acordar el nombre. Eduardo tiene un apellido compuesto. Entonces me vuelve a llamar y digo, mira, Eduardo, si querés hacemos. Ahora yo te tengo que ser sincero. No es una barbaridad lo que estás haciendo. Es decir, yo te saco al aire, pero yo te tengo que decir lo que pienso. No te la voy a caretear y decir la posibilidad de... Es una barrabasada. No, pero vos leíste bien y la defiendo. Eduardo, ya te dije lo que pienso. Ahora, como productora, si querés salir al aire, salís. Y quiso. Y donde yo le pregunté un par de cositas nomás. Pero lo de la mesa se envenenaron 2 o 3. Y en un momento le dije, vamos a redondear la nota porque lo estábamos haciendo concha el pibe. Pero sí. Hacedores de aire
hecho en Radio Atómica.